Hola, buenas noches familia Medicine, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la pared anterolateral y posterior del abdomen. Primero, la pared anterolateral del abdomen se trata de una pared músculo-aponeurótica, excepto en su cara posterior que incluye la porción lumbar de la columna vertebral. Esta pared se extiende desde la caja torácica hasta la pelvis. Esta está también limitada superiormente por los cartílagos de las costillas séptima a décima y del proceso rifoides o apófisis del esternón, y en su parte inferior por el ligamento inguinal y los bordes superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica. Estos que la conforman la cresta ilíaca, las crestas púbicas y las sínfisis púbicas. También está formada por la piel, el tejido subcutáneo compuesto principalmente por grasa, los músculos y sus aponeurosis, también por una grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Ahora, hablando de sus fascias. Las fascias son hojas conjuntivas que cubren las dos caras de los diferentes músculos anchos. Entre estas, la fascia profunda del músculo transverso es la más notable y se le denomina fascia transversalis, que se extiende por toda la cara profunda del músculo. Es más gruesa en la parte inferior y medial del músculo transverso del abdomen, cerca de sus inserciones pubianas, y medialmente en el tercio inferior. También la fascia transversal tapiza la cara posterior del músculo recto del abdomen, por debajo de la línea arcuato, donde se interrumpen las hojas aponeuróticas. Estas constituyen la capa posterior de la vaina. También más a lo lateralmente, la fascia transversal está reforzada por algunas formaciones fibrosas. Aquí voy a mostrar primero tres, que es el ligamento inguinal o ligamento de Henle, que es el lado izquierdo que está señalado, que dice os inguinal. Después por el ligamento interfemolar, que es también el ligamento de Helbach, que es del lado izquierdo, que dice triángulo. Y por último el tracto iliopúbico o cintilla iliopubiana de Thompson, que es el del medio. Primero, el os inguinal son fibras arqueadas que provienen de la aponeurosis del músculo transverso. Tienen forma de triangular y se dirigen de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Su borde medial sigue el borde lateral del músculo recto del abdomen y su base se apoya sobre el ligamento pectineo. El ligamento interfemolar se trata de un grupo de fibras que da un refuerzo a la fascia transversalis a partir del borde lateral de la línea arcuato. Estas descienden oblicuamente por detrás del conducto inguinal hasta llegar al anillo inguinal profundo, al que contornea medialmente. Y por último, el tracto iliopúbico. Estas son fibras de la fascia transversalis de dirección paralela al ligamento inguinal. Están ubicadas un poco más a su profundidad. También en los varones son especialmente susceptibles a la acumulación subcutánea de grasa en la parte baja de la pared, y en la obesidad mórbida el panículo adiposo alcanza varios centímetros de grosor, por lo que a menudo se forma una o más faldas. Las faldas también se les conoce como vulgarmente o actualmente como las llantitas, los gorditos que nos salen a los laditos. Bueno, estas son las que nos salen. A ver. Bueno, ahí logramos ver la fascia transversal, el panículo, o también muchos autores la llaman capa, la capa membranosa y las fascias de revestimiento superficial. Esa se compone de tres: la intermedia, que está señalada, la intermedia o profunda y la más superficial. Primero, por encima del ombligo, el tejido subcutáneo es concordante con el que se encuentra en la mayoría de las regiones. Inferior al ombligo, la parte un poco más profunda, por decirlo así, del tejido subcutáneo, está reforzada por numerosas fibras elásticas y de colágeno, de forma que el tejido subcutáneo está compuesto por dos capas: una capa superficial adiposa, que es la fascia de Camper, o también conocida como panículo,
y una capa profunda membranosa, la fascia de Scarpa. También esta capa membranosa se continúa inferiormente en la región perineal con la fascia perineal superficial, la fascia de Colles, pero no es uno de los muslos. También la cara interna de la pared abdominal está revestida por láminas membranosas y areolales de grosor variable. Por ejemplo, la fascia endoabdominal. Esa no la mencionan, o sea, no está aquí mencionada en la imagen, pero va a componerse también de un espacio extraperitoneal y de un peritoneo parietal. Esas se continúan en diferentes partes de la fascia que se denomina en función al músculo o a la aponeurosis que la recubre. En la porción que recubre la superficie profunda del músculo transverso del abdomen y su aponeurosis es la fascia transversal o en muchos autores las conocen como transversales. Es la que está ahí señalada como de cuadrito, naranjita, bueno, es esa. También el revestimiento brillante de la cavidad abdominal, que es el peritoneo parietal, que es la parte de hasta abajo, como que la pielecita, está formado por una sola capa de células epiteliales y de tejido conjuntivo de sostén. Y del peritoneo parietal se localiza interno a la fascia transversal y está separado de ella por una cantidad variable de grasa extraperitoneal, como un tipo amortiguador, vamos a llamarlo así. Bueno, las aponeurosis. Estas son gruesas y resistentes, son hojas verdaderas tendinosas, tanto posteriores como anteriores. Esa la vamos a dividir en dos, tanto posteriores como anteriores. Iniciamos con las posteriores. Aunque estas más adelante también se van a explicar a detalle, pero estas son de 4 planos, tanto la fascia toracolumbar, aponeurosis del músculo oblicuo interno, la aponeurosis de inserción posterior del músculo transverso del abdomen y los músculos del psoas major y cuadrado lumbar. Estas las menciono nada más porque más adelante se las vuelvo a mencionar y con mayor definición. De las aponeurosis anteriores, estas pues se describen tanto en los músculos anchos por su intermedio que se insertan en la línea alba, que constituyen la vaina del músculo redondo del abdomen. Bueno, ahora vamos en la parte de los músculos, pero anteriormente. El oblicuo externo del abdomen. Ese tiene un origen en las prolongaciones musculares desde las superficies externas de las últimas 8 costillas. Su inserción es en el área lateral de la cresta ilíaca, en aponeurosis que termina en el rafe medio, o sea, en la línea alba. Esta está inervada por los ramos anteriores de los 6 últimos nervios raquídeos torácicos, de T7 a T12, y su función es comprimir el contenido del abdomen. Ambos músculos flexionan el tronco y cada uno dobla el tronco a su lado. Esta lleva la parte anterior del abdomen al lado contrario. Oblicuo interno del abdomen. Este tiene un origen en la fascia toracolumbar, también en la cresta ilíaca entre los orígenes del externo y del transverso, y por último 2/3 laterales del ligamento inguinal. Su inserción está en el borde inferior de las últimas 3 o 4 costillas, en su aponeurosis que termina en la línea alba y por último en la cresta del pubis y línea pectínea. Está inervado por los ramos anteriores de los 6 últimos nervios raquídeos torácicos, de T7 a T12 y también por el L1. Y su función es comprimir el contenido del abdomen. Ambos músculos flexionan el tronco y cada uno dobla el tronco y lleva la parte anterior del mismo lado. El transverso del abdomen, que es en la parte señalada de color rojo. Este tiene en su origen en la fascia toracolumbar, también en el labio interno de la cresta ilíaca, en su tercio lateral del ligamento inguinal y por último en los cartílagos costales de las 6 últimas costillas. Su inserción es en la aponeurosis que termina en la línea alba y en la cresta del pubis y línea pectilínea.
Su inervación es en los ramos anteriores de los 6 últimos nervios raquídeos torácicos de T7 a T12 y L1. La función es solamente comprimir el contenido del abdomen. Y por último, bueno, no por último, pero el antepenúltimo, el recto del abdomen. Este tiene un origen a cresta del pubis, en el tubérculo del pubis y en la sínfisis del pubis. Su inserción es en los cartílagos costales de las costillas 5 a 7 y en la apófisis chifoides. Su inervación está por los ramos anteriores de los 7 últimos ramos raquídeos torácicos de T7 a T12 y su función es comprimir el contenido del abdomen, flexionar la columna vertebral y tensar la pared del abdomen. Por último, de los músculos de la pared anterolateral es el piramidal. Este tiene su origen en la cara anterior del pubis y sínfisis del pubis. Su inserción es dentro de la línea alba. Su inervación por los ramos anterior de T12 y su función solamente es tensar la línea alba. Bueno. Vamos a hablar ahora sobre las vainas del recto, la línea alba y el anillo umbilical. Primero, la vaina del recto es el compartimento fibroso, fuerte e incompleto de los músculos recto del abdomen y piramidal. Se encuentran las arterias y venas epigástricas superior e inferior, los vasos linfáticos y las porciones distales de los nervios toracoabdominales, que son las porciones abdominales de los ramos anteriores de los nervios espinales, de T7 a T12. Esta tiene la aponeurosis del oblicuo externo que contribuye a la pared anterior de la vaina en toda su longitud. También los 2/3 superiores de las aponeurosis del oblicuo interno se dividen en 2 hojas, o sea, en láminas, en el borde lateral del recto del abdomen. Una lámina que pasa por delante del músculo y otra por detrás. Su hoja anterior se une a la aponeurosis del oblicuo externo. Está formado por la lámina anterior de la vaina del recto. Y su hoja posterior se une a la aponeurosis del transverso abdominal, formando la lámina posterior de la vaina del recto. Más o menos a 1/3 de la distancia entre el ombligo y la cresta del pubis, la aponeurosis de los 3 músculos planos pasan anteriores al recto del abdomen para formar la lámina anterior de la vaina del músculo recto del abdomen, y solo la fase transversal, relativamente delgada, cubre posteriormente el recto del abdomen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la línea arqueada, que, bueno, ahí menciona que está por encima, es como una línea finita entre ellas. No lo puedo señalar porque aquí no tengo el puntero, pero está entre donde dice la vaina de los rectos, que es la capa anterior, más o menos por ahí es la línea arqueada. Bueno, esta línea se marca en la transición entre la pared aponeurótica posterior de la vaina, que cubre los 3/4 superiores del recto del abdomen, y la fase transversal que cubre el cuarto inferior. En su toda longitud de la vaina, las fibras de sus hojas anterior y posterior se entrelazan en la línea media anterior para formar la línea alba, que es la que tenemos relativamente ahí en medio. Y en un cuerpo vamos a llamar así la línea toda esa de en medio, que es la línea alba. Esta línea alba se recorre verticalmente toda la longitud de la pared anterior del abdomen y separa las vainas bilateralmente de los rectos. También es estrechamente inferior al ombligo, adoptando la anchura de la sínfisis púbica y el ensanchamiento superiormente, con la anchura del proceso chifoides del esternón. A través de esta línea pasan pequeños vasos y nervios para la piel. Y por último, sobre el anillo umbilical. Este tiene un defecto en la línea a través del cual pasan los vasos umbilicales fetales entre el cordón umbilical y la placenta. También después del nacimiento se acumulan grasa en el tejido subcutáneo que la piel rodea al anillo umbilical, que se va levantando del ombligo. Esto más o menos entre los 7 y 14 días después del nacimiento. Es cuando básicamente se cae, o sea, el cordón
umbilical atrófico. Bueno, esto tiene varias funciones. La primera es formar un sostén firme y dilatable para la pared anterolateral del abdomen. O sea, un ejemplo es cuando los músculos anterolaterales del abdomen también intervienen en los movimientos del tronco a nivel de las vértebras lumbares y controlan la inclinación de la pelvis para mantener la postura de bipedestación, o sea, una lordosis lumbar en reposo. 2. Es sostener las vísceras abdominales y las protegen contra la mayoría de las lesiones. Un ejemplo de ello es cuando el diafragma se contrae durante la inspiración, o sea, la pared anterolateral del abdomen se expande a medida que se relajan los músculos a fin de dejar espacio a las vísceras. Por ejemplo, el hígado, que se ven empujados inferiormente. En tercero es comprime el contenido abdominal para mantener o aumentar la presión intraabdominal. Esta es oponiéndose al diafragma, que es el aumento de la presión intraabdominal que facilita la expulsión. Unos ejemplos es cuando comprime las vísceras abdominales y aumenta la presión intraabdominal. Elevan el diafragma relajando para expulsar el aire durante la respiración y de forma más forzada para la tos, los estornudos, zonas de la nariz, el erupto involuntario, el grito. También cuando levantamos objetos pesados que se produce asimismo un aumento de la presión intraabdominal, o sea de la intratorácica, y en ocasiones de fuerzas resultantes que provoca una hernia. Y por último, mueven el tronco y ayudan a mantener la postura. Ahora vamos a hablar sobre los dermatomas. Bueno, esto es debido a que los ramos anteriores de los nervios espinales de T7 a T12, que inervan la mayor parte de la pared abdominal, no participan en la formación del plexo. Se produce una excepción a nivel de L1, donde el ramo anterior de L1 se bifurca en dos nervios periféricos. Cada dermatoma empieza posteriormente sobre el foramen, o sea, un agujero intervertebral, por donde el nervio espinal abandona la columna vertebral y sigue la inclinación de las costillas rodeando el tronco. El dermatoma T10, que incluye el ombligo, mientras que el dermatoma L1 incluye la región inguinal. Ahora vamos a hablar sobre su vascularización, inervación y drenaje, tanto drenaje linfático como drenaje venoso. En los nervios está conformado por el tóraco-abdominal, los ramos cutáneos laterales del séptimo al noveno, un subcostal que es el ramo anterior de T12, el iliopogástrico que es el L1 y el inguinal que es el L1. Primero, el tóraco-abdominal tiene un origen en la continuación de los nervios intercostales inferiores, del séptimo al onceavo, distalmente al arco costal. Tiene un recorrido que discurre entre la segunda y la tercera capa de los músculos abdominales. También los ramos cutáneos se entran en el tejido subcutáneo como ramos cutáneos laterales de T10 a T11. En la línea axilar anterior y como ramos cutáneos anteriores de T7 a T11, que es en la línea paraesternal. Tiene una distribución en el músculo de la pared anterolateral del abdomen y piel subyacente. Los ramos cutáneos laterales, que son del séptimo al noveno, tienen un origen en los nervios intercostales séptimo al noveno, que son los ramos anteriores de los nervios espinales T7 a T9. Tiene un recorrido en las divisiones anteriores que discurren a través del arco costal en el tejido subcutáneo. Tiene una distribución en la piel de los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo. El nervio subcostal, que es el ramo anterior de T12, tiene un origen en el nervio espinal T12. Este tiene un recorrido que discurre a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla y luego por la pared abdominal infraumbilical entre los músculos oblicuo interno y trasero del abdomen. Su distribución es en el músculo de la pared anterolateral del abdomen, incluida la porción más inferior del oblicuo externo, y de la piel suprayacente, que es superior a la cresta ilíaca.
e inferior al ombligo. Ahora por el nervio iliohipogástrico, que es el L1. Tiene un origen como ramo terminal superior al ramo anterior del nervio espinal L1. También tiene un recorrido que atraviesa el músculo transverso del abdomen y discurre entre la segunda y la tercera capa de los músculos abdominales. También en los ramos que perforan la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, de la pared abdominal más inferior. Y tiene una distribución en la piel situada sobre la cresta ilíaca, que es la porción superior de la región inguinal y región hipogástrica de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Y por último, del nervio ilioinguinal, que es del L1, tiene un origen como ramo terminal inferior del ramo anterior del nervio espinal L1. Tiene un recorrido que pasa entre la segunda y la tercera capa de los músculos abdominales, esto luego de que atraviesa el conducto inguinal, y su distribución es en la piel de la región inguinal más inferior, porción anterior del escroto y labio pudendo mayor, también en el puente del pubis y en la cara medial adyacente del muslo, en la parte más inferior por el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Su vascularización está dada por las arterias musculofrénica epigástrica superior de la 10ª a 11ª intercostales superiores, la subcostal, la epigástrica inferior, la circunfleja ilíaca profunda, la circunfleja ilíaca superficial y la epigástrica superficial. Tanto la musculofrénica como la epigástrica superior tienen un origen de la arteria torácica interna. La musculofrénica tiene un recorrido que desciende a lo largo del arco costal, en su distribución en la pared abdominal superficial y profunda de los hipocondrios y en el diafragma anterolateral. La epigástrica superior tiene un recorrido que desciende por la vaina del músculo recto del abdomen, profunda a este músculo, y su distribución es el recto del abdomen, pared abdominal superficial y profunda de las regiones epigástrica y umbilical superior. Las 10ª o 11ª intercostales superiores tienen un origen en la aorta, y también la subcostal tiene el origen en la aorta. Estas dos arterias tienen el mismo recorrido y la misma distribución. Sus recorridos son de las arterias que continúan más allá de las costillas para descender por la pared abdominal entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Su distribución es en la pared abdominal superficial profunda del flanco, o sea, en la región lateral. La epigástrica inferior, como la circunfleja ilíaca profunda, tienen un origen en la arteria ilíaca externa. En la epigástrica inferior tiene un recorrido que discurre superiormente y entra en la vaina del músculo recto del abdomen. Discurre profunda al recto del abdomen. Tiene una distribución recto del abdomen en la pared abdominal profunda de las regiones púbica y umbilical inferior. De la circunfleja ilíaca profunda tiene un recorrido que discurre hacia la cara profunda de la pared anterior del abdomen, paralela al ligamento inguinal. Su distribución es el músculo ilíaco y pared abdominal profunda de la región inguinal, o sea, en la fosa ilíaca. Tanto la arteria circunfleja ilíaca superficial como la epigástrica superficial tienen un origen en la arteria femoral. La circunfleja ilíaca superficial tiene un recorrido que discurre por el tejido subcutáneo a lo largo del ligamento inguinal. Tiene una distribución en su pared superficial de la región inguinal y parte anterior adyacente del muslo. La epigástrica superficial tiene un recorrido que discurre por el tejido subcutáneo hacia el ombligo, y su distribución es la pared abdominal superficial de las regiones púbicas y umbilical inferior. Su drenaje está intricado por el plexo venoso subcutáneo que drena superiormente en la vena torácica interna, en la zona medial, y en la vena torácica lateral, en la zona lateral, e inferiormente en las venas epigástrica superficial e inferior, las tributarias respectivamente de las venas femoral e ilíaca externa.
Las venas cutáneas que rodean el ombligo se anastomosan con las venas paraumbilicales, que son pequeñas tributarias de la vena porta hepática, que corren paralelas a la vena umbilical obliterada, que es el ligamento redondo del hígado. Entre la vena epigástrica superficial, que es una tributaria de la vena femoral, y una vena torácica lateral, que es tributaria de la vena axilar, a veces pueden existir o desaparecen como resultado de un flujo venoso alterado. Un conducto anastomóstico superficial relativamente directo de la vena torácico-epigástrica. Ese puede estar presentes o no o desarrollarse. También da una anastomosis venosa medial más profunda entre la vena epigástrica inferior, que es una tributaria de la vena ilíaca externa, y las venas epigástrica superior o torácica interna, que son tributarias de la vena subclavia. Perdón, se me pasó decirlo, drenaje linfático. Bueno, el drenaje linfático está dado por los vasos linfáticos superficiales y profundos. Los superficiales acompañan a las venas subcutáneas, los que encuentran por encima del plano transumbilical, que drenan principalmente en los nódulos linfáticos axilares, aunque unos pocos drenan en los nódulos linfáticos paraesternales. Estos están situados por debajo del plano transumbilical, que drenan a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Y los vasos linfáticos profundos acompañan a las venas profundas de la pared abdominal, que drenan a los nódulos linfáticos ilíacos externos, a los ilíacos comunes y lumbares derechos e izquierdos, de la cava y de las aórticos. Ahora vamos a hablar sobre la superficie interna de la pared anterolateral del abdomen. Bueno, su superficie interna o posterior de la pared anterolateral del abdomen está recubierta por la fascia transversal, una cantidad variable de grasa extraperitoneal y del peritoneo parietal. También en la parte infraumbilical de esa superficie presenta 5 pliegues umbilicales peritoneales que se dirigen hacia el ombligo, uno en un plano medio y 2 en cada lado. Primero, por el pliegue umbilical medio. Se extiende desde el vértice de la vejiga urinaria hacia el ombligo y cubre el ligamento umbilical medio, un resto fibroso del uraco que unía el vértice de la vejiga fetal al ombligo. Los 2 pliegues umbilicales mediales, que son laterales al pliegue umbilical medio, que cubren los ligamentos umbilicales mediales, formados por las porciones obliteradas de las arterias umbilicales. Y 2 pliegues umbilicales laterales. Estos son laterales a los pliegues umbilicales mediales, que cubren los vasos epigástricos inferiores y por tanto sangran si se secciona. Las depresiones laterales de los pliegues umbilicales son las fosas peritoneales, que son posibles zonas de hernias. Las hernias se clasifican en función de la fosa en que se localizan. De la fosa poco profunda situadas entre los pliegues umbilicales son las fosas supravesicales. Acá. Las fosas supravesicales, que son entre los pliegues umbilicales medio y mediales, que son formadas cuando el peritoneo se refleja desde la pared anterior del abdomen sobre la vejiga urinaria. A nivel de las fosas supravesicales ascienden o descienden de acuerdo con el llenado o vaciado de la vejiga. Las fosas inguinales mediales están situadas entre los pliegues umbilicales mediales y laterales. Suelen denominarse triángulos inguinales o triángulo de Hellsbach. Y es donde se pueden producir hernias inguinales directas menos habituales. Y por último, las fosas inguinales laterales. Estas son las laterales a los pliegues umbilicales laterales, que incluyen los anillos inguinales profundos, y en ellas se pueden producir este tipo más frecuente de hernias de la pared inferior del abdomen, que es la hernia inguinal indirecta. También en la porción su porción supraumbilical de la superficie interna de la pared abdominal anterior presenta una flexión peritoneal orientada sagitalmente, que es el ligamento falciforme.
ese que se extiende entre la pared abdominal anterior y el hígado. También circunda el ligamento redondo del hígado y de las venas paraumbilicales en su borde inferior libre. El ligamento redondo es un resto fibroso de la vena cava umbilical, que iba desde el ombligo al hígado durante la vida embrionaria. Y por último, la región inguinal solamente es una introducción, no es en contexto completo porque eso se va a ver más adelante. De la región inguinal o ingle se extiende entre la eiasis y el tubérculo de pulvis. También es una zona importante anatómicamente o clínicamente porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal y desde el punto de vista clínico porque las vías de entrada y salida son zonas de posiblemente herniación. También, aunque los testículos se localizan en el perineo después del nacimiento, la gónada masculina se forma originalmente en el abdomen. Su reubicación fuera del abdomen, en el perineo, a través del conducto inguinal, explica muchas características estructurales de esta región. También el testículo y el escroto suelen diseccionarse y estudiarse en relación con la pared anterior del abdomen y la región inguinal. Dicho motivo, la anatomía masculina se aborda con más detalle. Bueno, y esto hasta ahorita. Luego les subiré la segunda parte, que es de la pared posterior del abdomen. Espero que esta parte les sirva muchísimo y esperen la segunda. Bye, cuídense mucho y que Dios los bendiga.